Hola a todos. Bueno, pues vamos a hacer la última explicación del tema 2. Si recordáis, nos quedamos en la pregunta del riesgo volcánico y riesgo sísmico. Entonces, lo primero es saber que las erupciones volcánicas pues, pueden suponer un riesgo y va a depender de 3 factores. El primero es el grado de exposición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a depender de si hay personas o no cerca de esa erupción volcánica. Imaginaos si tenemos una isla que no existe población, ¿vale? Pues ahí va a haber poca exposición porque no hay personas. Sin embargo, si estamos en un volcán en el cual hay población, viven personas cerca del volcán y estarían afectadas, ¿no? Pues existe un grado de exposición alto. Si pasamos a la vulnerabilidad, va a depender de la calidad de las construcciones y de las infraestructuras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como construyen los edificios, los puentes, todas las infraestructuras, pues hay, dependiendo de si hay riesgo volcánico o no, pues estarán más adaptadas o menos adaptadas a ese riesgo volcánico. Por ejemplo, si estamos construyendo un puente y estamos en una zona de riesgo volcánico donde suele haber terremotos, vibraciones, ¿no? Pues los materiales que utilizaré tendrán que ser más flexibles para que el puente con cualquier vibración no se rompa, por ejemplo, ¿vale? Entonces va a depender mucho de si estamos expuestos a ese riesgo volcánico. Y por último, la peligrosidad, que va a depender del tipo de erupción volcánica y de los procesos asociados a ello. Entonces ahora vamos a ver los tipos de contactos entre placas y cómo sería esa erupción volcánica. Aquí lo tenemos. Si estamos en bordes constructivos, recordáis cuando se creaba litosfera oceánica en las dorsales y todo esto, ¿no? Bueno, pues hay un riesgo escaso. ¿Por qué? Porque las erupciones son en las dorsales oceánicas y normalmente está bajo el mar, entonces no afecta, ¿vale? Un riesgo escaso. Hay un poquito más de riesgo en la zona del rift intracontinental, que es la zona donde se produce esa grieta, esa rotura y sale el magma, ¿no? Ahí hay un poco más de riesgo. ¿Cómo son las erupciones? Pues son de tipo estromboliana. Estas son pues que la lava es bastante fluida, no es pegajosa ni se queda en el borde del volcán, no, es bastante fluida y va saliendo. Y también hay piroclastos. Piroclastos son fragmentos sólidos. El grado de explosividad es bajo, es decir, no explota debido a que esa lava es fluida y no tapona el volcán. Y de peligrosidad moderada. ¿Vale? Eso es los bordes constructivos. Nos vamos a las zonas de intraplaca continental. Eso era en medio de las placas. Las erupciones también son de tipo estromboliana. Tenéis arriba, ¿no?, en el esquemita cómo eran las estrombolianas, lava fluida, con piroclastos, no explotaban, ¿no? Y peligrosidad moderada. Os he puesto un ejemplo, el Etna, que está en Italia, y os pongo riesgo medio. ¿Vale? Ahí sí es cierto que ya existe población y que está en medio de una litosfera continental. Si nos vamos ahora a los bordes destructivos, que los bordes destructivos eran las zonas de subducción, donde se iba destruyendo la litosfera oceánica. Bueno, pues el riesgo volcánico es alto, sobre todo en las zonas de subducción. Las erupciones son de tipo plinianas o peleanas, y estas son bastante peligrosas. ¿Por qué? Porque producen explosiones debido a que el magma ya no es tan fluido y tapona el volcán, ¿no? Entonces explota y expulsa grandes cantidades de gases y de piroclastos. Incluso se pueden dar nubes ardientes, ¿no? Y ceniza, mucha lluvia de ceniza. Entonces tienen bastante riesgo. Perdón, y la última, zona de intraplaca oceánica, es decir, en medio de la placa oceánica, pues puede haber erupciones de tipo hawaiana, y su nombre lo da pues las islas de Hawái, ¿no? ¿Cómo es la lava?
fluida y no tiene explosiones. Hay peligrosidad pequeña, mínima, y el ejemplo pues lo estaba diciendo antes, las Islas Hawái o las Islas Canarias, que también están formadas en una zona de intraplaca oceánica. Entonces no son muy peligrosas estas erupciones. ¿Vale? Bueno, pues aquí hemos terminado el riesgo volcánico y nos vamos al riesgo sísmico. Lo primero, ¿por qué se produce un terremoto? Pues se produce porque hay fallas, ¿no? O zonas de subducción o zonas de colisión continental que producen vibraciones, ¿no? Movimiento. El foco de un terremoto, pues, depende de dos cosas, ¿no? Primero, lo tenemos aquí en el dibujito. El hipocentro, que es la zona donde se produce el terremoto en el interior de la Tierra, y veis cómo las ondas sísmicas van saliendo, ¿no? Del hipocentro, y el epicentro, si yo marco una línea hacia arriba, pues el punto, ¿no? Que coincide con la superficie arriba, ese es el epicentro, ¿vale? Cuanto más profundo está el hipocentro, pues menos riesgo sísmico hay, ¿de acuerdo? Si el hipocentro está más a la superficie, pues más riesgo sísmico hay porque las ondas van a tener mucha más fuerza, ¿no? Mucha más intensidad y mucha más magnitud. También es importante que sepamos que si ese epicentro se encuentra en el mar, en litosfera oceánica, pues lo que se va a producir, es decir, esto quiere decir que el terremoto se ha producido en el mar, en el océano. Pues esto va a provocar un tsunami y ya hemos visto imágenes, ¿no? de grandes olas que chocan contra la litosfera continental y son muy destructivas, tanto en infraestructura como en que matan a muchas personas, ¿vale? Porque son grandes olas de muchos metros que chocan contra la costa. Para medir la gravedad de un terremoto tenemos dos factores, medir la magnitud y la intensidad. Vamos a explicar cada una. La magnitud, viene ahí en el texto que dice, la magnitud de un terremoto depende de la energía liberada y esta puede medirse con un aparato que se llama sismógrafo. Aquí tenemos el aparato, ¿no? Y que va con una aguja dibujando la energía que libera este terremoto, ¿no? Parece un electrocardiograma. Aquí se ve la línea recta, que no hay ningún tipo de vibración, y en cuanto empieza el terremoto se empieza a mover esa aguja y a registrar esa energía que está liberando. Hay una escala para medir esa magnitud que se llama la escala de Richter. Y no hay, a ver, la escala de Richter no tiene un máximo, el máximo lo ponen los terremotos que han sucedido. Por ejemplo, lo máximo que se han registrado son terremotos de 9 en la escala de Richter. Si el terremoto ya es de 6 u 8, ya son muy destructivos, bastante destructivos, incluso hay muchas personas que llegan a morir por ese terremoto, ¿vale? Imaginaos que de aquí a un tiempo hay otro terremoto que libera mucha energía, pues puede llegar a lo mejor a un número más elevado en la escala de Richter, pero ahora mismo 9 es lo superior. Por otro lado, tenemos la intensidad, que valora los efectos del terremoto, y esto se mide con la escala de Mercalli y tiene ahora mismo 12 grados. La escala de Mercalli, como va a medir los efectos del terremoto, hay que cambiarla cada cierto tiempo, porque las infraestructuras de hace 2 siglos no son las mismas que ahora, los materiales que se utilizan no son los mismos y no se construye de la misma manera, ¿vale? Entonces eso va cambiando. Aquí os he puesto una escala de Mercalli, ¿no? Y vemos, por ejemplo, os voy a leer algunos de los grados. El grado 1 de Mercalli pues dice que el terremoto es detectado con instrumentos muy sensibles, las personas ni siquiera lo notan. Si nos vamos ya a la 2, pues ya las personas que están en reposo en los edificios altos lo notan, ese terremoto. Si nos vamos al grado 6, no, al 7 de la escala de Mercalli,
pues dice que ya hay bastante angustia, la gente corre al exterior de los edificios, se pierde el equilibrio, los conductores que van en coche en marcha pues también lo notan y las construcciones que son de mala calidad empiezan a afectarse, empiezan a romperse y a destruirse. Si pasamos, por ejemplo, ya a la escala 11, pues los rieles ferroviarios se tuercen, es decir, las vías del tren, debido a la intensidad de este terremoto, empiezan a torcerse, fijaos, ¿no? Y las tuberías subterráneas pues ya quedan fuera de servicio porque empiezan a romperse y ya, pues, por ejemplo, las tuberías de agua, de gas, no funcionarían. Y ya pues el 12 pues sería el daño casi total, hay desplazamiento de grandes rocas, los objetos saltan por el aire, las edificaciones sufren grandes torsiones, es decir, la destrucción total, ¿vale? Os voy a poner ahora un vídeo sobre esto. Aquí lo tengo. El riesgo sísmico. El foco de un terremoto del que se originan las ondas sísmicas se denomina hipocentro. El punto de la superficie más cercano al hipocentro se denomina epicentro. La profundidad del hipocentro condiciona el riesgo sísmico, ya que los seísmos menos profundos acostumbran a ser más graves. La gravedad de un terremoto se evalúa midiendo la magnitud y la intensidad. La magnitud depende de la energía liberada y puede ser medida con un sismógrafo. Se expresa en la escala de Richter, donde un grado de aumento implica una energía 32 veces mayor. Se trata de una escala abierta, aunque en la práctica no se registran terremotos de magnitud superior a 9. La magnitud es un valor único para cada terremoto, independiente de otros factores. Los seísmos de entre 6 y 8 grados en la escala de Richter son normalmente los más destructivos, tanto en daños materiales como en número de víctimas entre la población. La intensidad de un terremoto se mide con relación a sus efectos empleando la escala de Mercalli. Esta escala, modificada hoy en día para adaptarla a las construcciones modernas, se divide en 12 grados expresados en números romanos. Cada grado se define a partir de una serie de efectos concretos. Por ejemplo, la dificultad para ponerse de pie indica un grado 7 en la escala. La intensidad depende de factores como la proximidad al epicentro o las características geológicas del terreno. Los seísmos con epicentro submarino pueden desencadenar grandes olas, denominadas tsunamis, los efectos de las cuales pueden ser devastadores cuando golpean la costa. Vale. Si continuamos, vamos a analizar el vulcanismo y la sismicidad en España, es decir, los volcanes y los terremotos de nuestro país. Lo primero que tenemos que saber es que España se sitúa en la subplaca ibérica, que forma parte, ¿no?, de esa placa euroasiática, y que estamos en un límite convergente, es decir, está chocando la placa euroasiática con la africana, entonces estamos en una zona, en un límite de placa, con lo cual es una zona de terremotos, algunos de intensidad bastante notable, y tenemos vulcanismo, pero no es muy activo, ¿vale? Vamos a analizarlo. Por un lado, el vulcanismo. Pues tenemos en La Palma el volcán Teneguía, ¿de acuerdo? Y en El Hierro la erupción submarina que tuvo lugar en 2011 y el volcán Teneguía en 1971. Ahí no estabais vosotros, pero en 2011 sí. Esta salió además por la tele, ¿no?, la erupción que hubo, pero sí es cierto que fue submarina. Después hay actividad histórica, es decir, que ya no está, pero ha existido en Tenerife y en Lanzarote. Y también actividad que ya se ha extinguido, pues en el Cabo de Gata, que eso está en Almería, por ejemplo, y en La Garrocha, en Girona. Hay más, pero yo os he puesto dos ejemplos por lo menos para que os suene, ¿vale? Entonces, hemos visto los dos primeros que son bastante recientes, otros de actividad histórica, pero que no están extinguidos, que es en Tenerife y Lanzarote, y algunos que ya están extinguidos. Si nos vamos a la sismicidad, bueno, pues riesgo, ¿dónde hay mucho riesgo?
Granada, Almería, Murcia, en los Pirineos son zonas de bastante riesgo. Seísmos bastante graves que ha habido hace relativamente poco, pues por ejemplo en Lorca, que eso está en Murcia, en 2011 hubo un terremoto de magnitud 5,1, que es una magnitud bastante elevada, hubo víctimas, muchas infraestructuras pues se destruyeron, han tenido que arreglar mucho, ¿vale? Entonces ese es el último terremoto más importante que ha habido en nuestro país, ¿vale? Y ahora vamos a ver la prevención del riesgo, qué cosas podemos hacer para prevenir. Lo primero sería elaborar mapas de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tengamos mapas donde indiquemos dónde hay zonas con riesgo volcánico, de volcanes, y con riesgo de terremotos, ¿vale? Eso es lo primero, tenerlo localizado en un mapa. Lo siguiente, planificar ese uso del territorio según la peligrosidad. Por ejemplo, yo no me voy a plantear construir pues un pueblo, una carretera o un puente, ¿no? O un colegio en zonas donde hay mucho riesgo volcánico y sísmico. Sería un poco absurdo y estaría exponiendo a las personas, ¿vale? Después el tema de las normas de construcción de los edificios, las infraestructuras. Hay que tener muy claro cuáles son esas normas y seguirlas cuando vamos a construir infraestructuras en sitios donde hay mucho riesgo, ¿vale? Si yo voy a construir un puente, pues tendrá que ser de unos materiales plásticos, flexibles, si la zona tiene bastante riesgo sísmico, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que seguir esas normas de manera muy estricta. Después, sensibilizar y educar a la población para que sepa qué es lo que hay que hacer si hay riesgo volcánico o de terremotos. Al igual que, por ejemplo, nosotros en el cole practicamos, ¿no? la emergencia cuando suena la sirena, ¿no? Y tenemos el simulacro de emergencia de incendio, pues lo mismo hacen en los coles donde hay riesgo de terremotos, riesgos de volcanes, los alumnos saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y por otro lado también, pues organizar y proteger la población haciendo planes de evacuación y habilitando centros de acogida. Si por ejemplo ha habido un terremoto y ha destruido un montón de casas, tú tienes que ver dónde van a estar esas personas pasando los días siguientes, ¿no? Dónde van a dormir, dónde se pueden asear, todo eso, pues tiene que haber unos planes, ¿no? Hechos. Bueno, y con esto termina el tema, ¿vale? Ya simplemente estudiar y repasarlo para el cuestionario. Venga, mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.